¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Hace mucho tiempo que no os traigo un vídeo dedicado en exclusiva a un evento especial de SpaceX. De hecho, solo he realizado el de la prueba de aborto en vuelo de la Crew Dragon y la lista de reproducción queda un poco triste. No obstante, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el lanzamiento de la misión Crew 1, por su trascendencia y significado histórico, bien merece un vídeo especial dedicado, ¿no? Además, así me lo habéis confirmado en una encuesta en Twitter en la que casi 2 de cada 3 habéis escogido la primera cápsula tripulada de la compañía como lo más destacado de SpaceX este 2020, por encima del despliegue de la red Starlink o incluso de los avances de la Starship en Boca Chica. Así que hoy os traigo una buena dosis de Crew Dragon para alegrarnos el día. ¡Vamos a ello! Sin duda estamos ante uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos en el panorama aeroespacial. Hablo, por supuesto, de la primera misión operacional tripulada a la Estación Espacial Internacional de SpaceX, es decir, la misión Crew 1 o USCV-1. Recordemos que, aunque SpaceX ya lanzó con éxito el pasado mes de mayo 2 astronautas a la ISS, se trató de una misión de demostración destinada a validar todos los sistemas, procesos, procedimientos y operaciones con vistas a la certificación y entrada en servicio de la cápsula tripulada Crew Dragon. Así pues, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la Crew 1 supone el inicio de la era Crew Dragon como vehículo de transporte de pasajeros a la órbita baja y a la Estación Espacial Internacional. Hay que recordar que SpaceX no solo construye la nave, sino que gestiona todas las operaciones relacionadas con una misión tripulada de esta cápsula. La compañía es propietaria del lanzador, de los trajes espaciales, gestiona las infraestructuras, las comunicaciones, la telemetría, el plan de vuelo, las operaciones de recuperación, etc. Y todo ello con recursos humanos y materiales propios. Esto tiene consecuencias muy importantes, la mayor de las cuales es que SpaceX es capaz de ofrecer viajes al espacio a cualquier cliente que pueda pagarlo, con todo lo que ello implica. Así que sí, esta misión da el pistoletazo de salida a una nueva era en los viajes espaciales tripulados, ya que, no me cansaré de repetirlo, por primera vez en la historia una empresa privada es capaz de ofrecer y explotar este servicio por sí misma y de manera independiente. Prevista inicialmente para el 31 de octubre, en Halloween, finalmente tuvo que posponerse debido al aumento de la presión fuera de límites de uno de los motores Merlin 1D en el lanzamiento de la misión GPS-3 SV-04. Una vez realizada la investigación pertinente, se determinó que la causa de este problema residía en los restos de laca usada en el proceso de anodización de algunos componentes de los motores que podían llegar a obstruir parcialmente unas válvulas en las turbobombas. Este hecho obligó a inspeccionar todos los motores fabricados recientemente, entre los que estaban los de la misión Crew 1, en busca de posibles restos de la dichosa laca causante del aborto a solo 2 segundos de lanzamiento. Mientras los ingenieros y técnicos de SpaceX trabajaban para asegurarse de que la incidencia no se volvía a repetir, la tripulación de la Crew 1, el Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon llegaban a las instalaciones del Kennedy Space Center en Florida en vistas al inminente lanzamiento. Una vez los informes sobre el tema de la laca dejaron satisfechos a los responsables de la NASA, se programó el lanzamiento para el sábado 14 de noviembre a las 19:49 hora local en Florida, la 1:49 de la madrugada del 14 al 15 de noviembre en España. Así, el 10 de noviembre, el cohete lucía espléndido en posición vertical en la histórica rampa de lanzamiento LC-39A del Kennedy Space Center en Florida, listo para la preceptiva prueba de encendido estático. Cada vez es más raro ver lanzamientos de SpaceX con un cohete nuevo y reluciente, así que en estos casos se disfruta doblemente. Al día siguiente, el 11 de noviembre, se llevaba a cabo sin contratiempos dicha prueba, lo que dejaba atrás definitivamente los fantasmas del famoso caso del esmalte de uñas, que así lo definieron algunos técnicos para mayor comprensión de los neófitos. Además del éxito del encendido estático, durante esos mismos días la cápsula Crew Dragon y todo lo que rodea un lanzamiento tripulado operado por SpaceX recibía el certificado de Sistema de Transporte Tripulado Comercial por parte de la NASA, abriéndose oficialmente la era de la Crew Dragon. Los días previos al lanzamiento, los 4 integrantes de la tripulación, el comandante Michael Hopkins, el piloto Victor Glover, ambos de la NASA, la especialista de misión Shannon Walker, también de la NASA, y el especialista de misión Soichi Noguchi, de la agencia espacial japonesa JAXA, realizaban los últimos ensayos generales del procedimiento previo al despegue, es decir, la rutina de colocarse los trajes espaciales, recorrer el trayecto hacia la rampa de lanzamiento, proceder con el embarque en la cápsula Crew Dragon, a la que por cierto se le bautizó con el nombre de Resilience, y llevar a cabo los chequeos y comprobaciones previos al momento T-0, ya desde el interior del vehículo. Hay que resaltar que el piloto Victor Glover volaba por primera vez al espacio, mientras que los otros 3 ya tenían experiencia previa en vuelos orbitales. Shannon Walker y Michael Hopkins volaban al espacio por segunda vez, mientras que el japonés Soichi Noguchi lo hacía por tercera vez, y de hecho se convertía en la tercera persona en la historia que viajaba al espacio en 3 naves diferentes, la Soyuz, el transbordador y la Crew Dragon. Además, si finalmente viaja en la misión Dear Moon de la Starship, con Yusaku Maezawa y un número aún indeterminado de artistas,
se convertirá en el único ser humano en viajar al espacio en 4 naves espaciales tripuladas diferentes. Un grande del espacio, Soichi. A pocas horas del lanzamiento la expectación era máxima, y todo estaba listo para el despegue. No obstante, las condiciones meteorológicas en las posibles zonas de aborto de la misión aconsejaron retrasarla casi 24 horas, así que finalmente el gran momento se produciría el domingo día 15 de noviembre a las 19:27 hora local en Florida, la madrugada del 15 al 16 de noviembre a la 1:27 hora local española. Por primera vez, una expedición permanente de la ISS constaría de 7 integrantes, los 4 pasajeros de esta misión y los 3 que ya se encontraban en la estación desde el 14 de octubre, los rusos Sergei Ryzhikov y Sergei Kudshevkov y la estadounidense Kathleen Rubins, que viajaron a bordo de la Soyuz MS-17 el pasado octubre. Como curiosidad, este hecho provocaría que el comandante Michael Hopkins tuviera que dormir en la Crew Dragon durante su estancia en la ISS, ya que en la estación solo hay 6 dormitorios. El día del lanzamiento llegó y todo parecía listo por fin. Los astronautas repitieron las rutinas que tienen más que interiorizadas, como ponerse los trajes, salir por la mítica puerta y saludar a los periodistas, subirse a los Tesla Model X que los acercarían a la plataforma, coger el ascensor y subir los 70 metros de altura que tiene el Falcon 9, recorrer el brazo de acceso a la cápsula y colocarse en sus respectivos asientos dentro de la flamante Resilience, colocada en el extremo de una máquina con más de 500 toneladas de peso y más de 7 meganewtons de empuje. No obstante, al estilo de las mejores películas de Hollywood, al cerrarse la escotilla de la Crew Dragon C-207 y comprobarse el sellado de la misma, se detectaron fugas desde el interior, lo cual ponía en riesgo el despegue. Por suerte, los técnicos tuvieron tiempo de volver a abrirla y solventar el problema, que al parecer residía en algún tipo de sustancia o suciedad en las juntas de la escotilla que impedía el cierre hermético de la cápsula. Así pues, a la hora prevista, recordemos que la ventana de lanzamiento a la Estación Espacial Internacional es prácticamente instantánea, la Crew Dragon Resilience, con sus 4 pasajeros a bordo, emprendía rumbo a la Estación Espacial Internacional al ritmo del rugido de los 9 motores Merlin 1D. Todas las fases de lanzamiento se llevaron a cabo con la precisión a la que nos tienen acostumbrados los chicos de SpaceX. Poco más de un minuto después del lanzamiento, con el vehículo viajando por encima de la velocidad del sonido, se pasaba por el punto de máxima presión aerodinámica, Max Q, a algo más de 13 km de altura. Algo más de 2 minutos y medio después del lanzamiento, se producía sin contratiempos uno de los momentos críticos, el apagado de los 9 motores Merlin 1D de la primera etapa, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES, que se sucedían de forma consecutiva ofreciéndonos de nuevo un bonito espectáculo ya con el vehículo a unos 7.000 km por hora y a unos 90 km de altura. A partir de ese momento, la primera etapa desplegaba sus rejillas aerodinámicas de titanio y empezaba a dirigirse en trayectoria parabólica hacia la barcaza JRTI, que ya esperaba a unos 500 km mar adentro en el Océano Atlántico. Mientras tanto, la segunda etapa seguía acelerando para alcanzar los 27.000 km por hora que le permitiría entrar en órbita. Unos 7 minutos y medio después del lanzamiento, se producía el encendido de reentrada atmosférico en la primera etapa para reducir la velocidad antes de penetrar en las capas más densas de la atmósfera y evitar así la destrucción del vehículo. Este encendido de 3 motores, de aproximadamente medio minuto de duración, transcurría sin contratiempos. Un minuto después, cuando se llevaban 9 minutos de misión, se producía el apagado del motor de la segunda etapa, SECO, dejando a los astronautas en órbita baja a unos 27.000 km por hora y unos 200 km de altura en microgravedad. Pocos segundos después, en medio del Océano Atlántico, la primera etapa encendía su motor central en lo que se conoce como encendido de aterrizaje, desplegaba el tren de aterrizaje consistente en 4 enormes patas hidráulicas y se posaba suavemente sobre la barcaza JRTI, en un más que correcto primer aterrizaje de este vehículo. Recordemos que esta primera etapa, la B-1061, será reutilizada en la misión Crew 2, siendo el primer vehículo orbital en el mundo en lanzar 2 misiones tripuladas. Finalmente, unos 12 minutos después del lanzamiento, se producía la separación de la cápsula C-207 Resilience de la segunda etapa, emprendiendo su viaje en solitario de 27 horas hacia la Estación Espacial Internacional. Poco después, el cono superior se abría, dejando al descubierto el sistema de acoplamiento andrógeno de la cápsula, y Soichi Noguchi activaba el detector analógico de microgravedad, en este caso Baby Yoda, que también tenía la misión de dirigir las naves con sus poderes telequinéticos en caso de que algo se torciera. Bromas aparte, durante los primeros minutos del trayecto, los ingenieros tuvieron que resolver un pequeño problema con 3 de los 4 calentadores de combustible de los motores Draco, que se negaban a ponerse en marcha. La incidencia fue subsanada rápidamente con unos cambios en la parametrización del software de control, que al parecer era demasiado restrictivo y los límites impuestos para prevenir el encendido de los mismos estaban demasiado cercanos a los valores nominales de funcionamiento. Durante el viaje, todas las comprobaciones y encendidos de acercamiento a la ISS se sucedieron sin contratiempos, y los astronautas tuvieron tiempo de sobras para relajarse, realizar el protocolario tour por el interior de la cápsula, disfrutar de unas vistas espectaculares de la Tierra desde las ventanas de la cápsula e incluso dormir un poco. También cumplieron con la tradición de hacer entrega de su pin dorado de astronauta a Victor Glover,
que lo reconoce como un nuevo ser humano que ha superado la línea de Kármán, situada a 100 km de altura y límite oficioso en el que se considera que empieza el espacio exterior. Así pues, después de un viaje tranquilo y sin contratiempos, la cápsula realizaba las maniobras finales de aproximación a la Estación Espacial Internacional. Durante esos momentos podíamos contemplar unas espectaculares imágenes tanto de la cápsula desde la estación como a la inversa, mientras la Crew Dragon C-207 se dirigía al puerto IDA-2 del PMA-2 de la ISS. Además, podíamos ver todo ese proceso también desde el interior de la cápsula en las pantallas táctiles. Sin duda, ahora por fin podemos decir que la humanidad cuenta con una nave espacial del siglo XXI. La maniobra de acoplamiento, que recordemos que se lleva a cabo de forma totalmente automática, se produjo con la precisión de un cirujano y la cápsula finalizaba su viaje de ida a la Estación Espacial Internacional de forma exitosa. A partir de ese momento, mientras se comprobaban e igualaban las presiones de la cápsula y la estación, los astronautas pudieron quitarse los trajes espaciales y empezar a prepararse para ingresar a la ISS. Desde el otro lado, Kate Rubins abría la escotilla de la estación y esperaba junto a sus dos compañeros a que se completaran todas las comprobaciones y pudiera abrirse la escotilla de la cápsula, dando acceso por fin a los astronautas al interior de la estación. Finalmente, el esperado momento llegó y primero el comandante Mike Hopkins, seguido del piloto Victor Glover y los especialistas de misión Shannon Walker y Soichi Noguchi, pudieron salvarse efusivamente con sus compañeros y empezar por fin su misión de 6 meses de duración como miembros de la Expedición 64 de la Estación Espacial Internacional. Solo hay que ver las caras de los astronautas en la ceremonia de bienvenida para darse cuenta de la importancia de la misión, especialmente para los Estados Unidos de América, que recuperan de nuevo la capacidad para lanzar seres humanos al espacio después de más de 9 años, y además en la nave tripulada más avanzada del mundo en estos momentos, la Crew Dragon de SpaceX. Si el presente es excitante, más si cabe lo es el futuro de esta cápsula. Recordemos que SpaceX tiene un contrato con la NASA por al menos 5 lanzamientos más de la Crew Dragon a la ISS. Sin ir más lejos, en la primavera del año que viene se lanzará la misión Crew 2, con los astronautas Shane Kimbrough y Megan McArthur de la NASA, Akihiko Hoshide de la JAXA y Thomas Pesquet de la ESA, que formarán parte de la Expedición 66, en la que se reutilizará la cápsula de la misión DM2 y la primera etapa de la misión Crew 1. Hay que decir que por poco se pierde la primera etapa B1061 en el trayecto hasta Port Cañaveral debido al mal estado de la mar, ya que, como podéis ver en estas imágenes, casi se cae por uno de los laterales, y de hecho una de las patas quedó parcialmente fuera de la barcaza. Por otro lado, en octubre del año que viene empezaría la explotación comercial privada de la Crew Dragon con la misión AX-1, contratada por la empresa Axiom Space, y en la que viajarían a la Estación Espacial Internacional el astronauta Miguel López Alegría, como comandante de la misión, y 3 turistas, entre ellos el actor Tom Cruise y el director Doug Liman, que rodarán escenas de su nueva película. Así que ya sabes, ir al espacio nunca ha estado tan al alcance de tu bolsillo. Eso sí, si tienes un bolsillo amplio. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, déjame un like como un Falcon 9. Si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Aún así, pásate por el canal regularmente, porque YouTube anda un poco despistado con las notificaciones. Como siempre, déjame un comentario por aquí abajo, los leo todos. Y comparte el contenido con otros espaciotrastornados presentes o futuros. Cuantos más seamos, mejor. Muchas gracias a Javier González por su ayuda con la edición de vídeo y con los temas gráficos. Y también muchas gracias a Ser Rodríguez por la espectacular música de fondo. Un saludo y un agradecimiento especial a los miembros del canal, ya sois más de 80. Y como siempre, mención especial para los SpaceX Stormers, Sergio González, tu electrotécnico, Ecosoft, Fernando Loeiro y Gilberto García. Adiós.